que podemos bendecirle, que podemos exaltar su nombre. ¿Cuántos bendicen al Señor en este día? Por unos segundos, bájese del auto por el lado del chofer y salude a los que están al frente suyo, a los que están detrás de usted. Bendígales en el nombre del Señor, que Dios me los bendiga mucho. Que la gracia del Señor sea sobre la vida de cada uno de ustedes. Que se mantengan en esa hermosa y gloriosa paz del Señor. Aleluya. Se ven hermosos desde acá. Pueden volver a sus asientos. A los hermanos y amigos que nos escuchan a través de las plataformas, le pedimos disculpas. Estamos teniendo inconvenientes con los sistemas de plataforma y esto nos ha impedido poder llevarle con la claridad que siempre hemos hecho la transmisión. Todavía no nos rendimos, seguimos buscando alternativas, pero les pedimos excusas por las dificultades que ustedes puedan tener para escucharnos. No obstante, mañana lunes a las 9 de la noche a través de la emisora 88.1, 104.1 y a través de la cadena de televisión CDNI pueden también estar escuchando el sermón del día de hoy. Hoy es el día en el que damos inicio a nuestra celebración del mes de septiembre. Hay dos cosas que yo celebro con mucha alegría en septiembre. Es el mes de la Biblia y obviamente mi cumpleaños. Pero celebramos el mes de la Biblia. Y desde luego, como parte de la celebración combinada entre lo presencial y entre lo virtual, les invito a que estén bien pendientes a nuestras actividades para dicha celebración, ya que vamos a estar usando algunos recursos para la predicación en los próximos 2 domingos y también vamos a estar celebrando una serie de estudios bíblicos a través de las plataformas de internet a las que usted puede vincularse, sobre todo a Facebook Live de nuestra iglesia, donde usted puede estar viendo los estudios bíblicos sobre este tema los martes, el culto de oración de los miércoles y obviamente los estudios de los viernes. Ahora, el tema seleccionado para estas 3 predicaciones a lo largo de lo que queda del mes están enfocadas en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo y también la de los estudios está enfocada en el Evangelio según San Mateo. Les invito ahora para que vaya conmigo a las Sagradas Escrituras y veamos el capítulo 6 de Mateo y versículo 10. Mateo capítulo 6 y versículo 10, donde dice la palabra de Dios: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estamos ante un pasaje bíblico que trata de cómo debemos orar dentro de la dimensión del reino de Dios. Obviamente, todo hombre y toda mujer que confiesa a Jesús como Señor y Salvador comienza a formar parte de lo que denominamos el reino de Dios. Un reino totalmente diferente. Jesús dijo en cierta ocasión: mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, estamos dentro de un marco de un reino totalmente diferente. De un reino que obviamente también posee y establece una constitución de fe. Una constitución de fe que está establecida a la vida de los ciudadanos del reino para que vivamos
dentro del marco de lo que esta institución de fe establece y plantea. Desde luego, desarrollando el concepto del reino entre los discípulos, Jesús ante ellos los invita a entrar a una nueva experiencia de oración. Y esa nueva experiencia de oración es totalmente distinta a la experiencia de oración que los judíos tenían. Los judíos tenían una experiencia de oración un tanto extraña. Ellos oraban para que Dios los bendijera a ellos, pero maldijera a sus enemigos. Ellos oraban para que Dios les diera paz a ellos, pero a los pueblos enemigos o gentílicos no les diera la paz. Por lo tanto, ellos también planteaban y decían que Dios era su padre, pero que no era padre de ningún otro pueblo, solo el pueblo de Israel. Jesús enseñándole ahora la constitución del nuevo reino, el reino en el que usted y yo estamos involucrados, les dice que en la experiencia de este nuevo reino vamos a orar de la siguiente manera. Vamos a orar de la siguiente forma. Y esto de orar no es otra cosa, sino que vamos a tener un lenguaje, una percepción, un entendimiento, una forma y manera de ser y de actuar totalmente distinta y diferente a la del reino mundanal. Él dice, ahora ustedes van a orar así: Padre nuestro. Es decir, ustedes van a orar entendiendo que Dios es un Padre que recibe como a hijo y como a hija a todo aquel y a toda aquella que se acerca a Él en condición de hijo o de hija. Por lo tanto, en este nuevo reino, todo hombre y toda mujer que reconoce a Dios como Padre, Dios les recibe como a hijo, como a hija. Por el otro lado, les dice, Él está en los cielos, ese Padre está en los cielos. Es decir, tiene una implicación interesantísima. La posesión de un trono en el cielo es la clara señal del control soberano de Dios por encima de todas las pretensiones humanas, incluyendo las religiosas. Luego le dice, en el reino de Dios hay que santificar el nombre de Dios, es decir, santificado sea tu nombre. Es el desarrollo de un nuevo entendimiento con respecto a Dios. Dios es un Dios santo y nuestro deber es reconocer su santidad permanentemente en la dimensión de su total y absoluta integridad. Por el otro lado, ahora les dice, dentro de la concepción de este nuevo reino, ustedes orarán diciendo, venga a nosotros tu reino. Jesús ya había proclamado que su reino estaba entre los discípulos. Ya el reino era parte de los discípulos. Pero esta expresión, venga a nosotros tu reino, dentro del marco de la oración, no es otra cosa que la declaración del anhelo ferviente de que nuestra ciudadanía en dicho reino no sea una imposición, sino un extraordinario placer y una extraordinaria complacencia. El reino de Dios en nosotros no es un asunto político, sino más bien es una experiencia personal, demandando de cada uno sumisión a la voluntad de Dios, a fin de que nos neguemos a nosotros mismos para de esta manera seguir las reglas del reino. ¿Por qué hay que seguir las reglas del reino si somos miembros del reino? Bueno, porque el reino posee una constitución. La Biblia es la constitución de ese reino de Dios. No existe otra constitución dentro del reino de Dios. La constitución dentro del reino de Dios es las Sagradas Escrituras. En ella encontramos las leyes y los preceptos que definen cómo ha de vivir
cada creyente ciudadano de ese reino. Desde luego que no son preceptos que guarden una mera relación con no hagas, no toques, no comas, etc. Con lo que la Biblia como constitución tiene que ver es que así como Dios está encarnado en Cristo, la iglesia en el reino de Dios representa a Cristo. Y como resultado de esa representación, la iglesia se define representante de Jesucristo según las Sagradas Escrituras, es decir, en obediencia a la palabra de Dios. De la misma manera que no puede existir un reino sin ciudadanos comprometidos en lealtad con las reglas y las leyes constitucionales, tampoco puede existir un reino espiritual con cristianos orientados más en su propia opinión que dejando que la Biblia como regla infalible de fe gobierne sus vidas. ¿Qué tipo de gobierno es el que impone el reino de Dios? ¿Y para quién lo impone? Desde luego, el reino de Dios está impuesto para nosotros. Somos ciudadanos del reino, pues tenemos que obedecer las leyes del reino. Somos ciudadanos del reino, pues debemos sujetarnos a la constitución del reino de Dios, que es la palabra de Dios. Pero lo primero que debemos saber es que el reino de Dios no es una religión. Es más bien un sistema donde un Padre amoroso presenta reglas para la reconciliación con nosotros, para la reconciliación con nuestros semejantes y con la naturaleza. Para ello es necesario una mentalidad renovada y transformada, porque pensando como los que piensan que no tienen a Dios, el reino de Dios no funciona. Desde luego, nadie puede vivir dentro de la experiencia del reino de Dios sin sujetarse a las reglas del reino de Dios, porque de lo contrario, la experiencia de las bondades y de las virtudes del reino de Dios no tendrán eficacia en la vida de un creyente. Esto no es un sistema en donde el ser humano tiene facultad o capacidad para alterar con enmiendas el reino de Dios. ¿Me escuchó bien? La palabra de Dios no acepta enmiendas. Las Sagradas Escrituras no permiten enmiendas. Lo que Dios establece en el reino es categórico. Y lo único que Dios espera de los ciudadanos del reino es que obedezcamos lo que categóricamente establece las Sagradas Escrituras. Las verdades escriturales no aceptan enmiendas. Fíjese que en Mateo capítulo 5, verso 21 al 22, Jesús dijo: ustedes escucharon que fue dicho por los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo será expuesto al infierno de fuego. En Marcos capítulo 11 y versículo 26 dice: pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. Note bien lo categórico que es esto. En el reino de Dios está establecido por la constitución, que es la palabra de Dios, que los hombres y mujeres que pertenecemos a su reino debemos amarnos, debemos respetarnos, debemos considerarnos, debemos estimularnos a la fe. Jamás debemos condenarnos, jamás debemos caer en la trampa de juzgarnos,
sino todo lo contrario. Lo categórico del reino de Dios es que todo ciudadano del reino debe cuidarse él y cuidar a los que están en su entorno. Es un reino con reglas categóricas. Por eso es que existe ese planteamiento del hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, porque es la aceptación de lo categórico de las Sagradas Escrituras en el reino de Dios. La voluntad de Dios está expresada en su palabra. Por lo tanto, cuando nosotros decimos hágase tu voluntad, lo que estamos diciendo es estoy dispuesto a sujetarme a tu palabra. Estoy dispuesto a sujetarme a tu palabra aquí en la tierra, como en el cielo. Todos están dispuestos a sujetarse a tu palabra. Jesús sabía que estableciendo un reino y creando ciudadanos para ese reino, se cumpliría el designio que el pueblo de Dios tiene que cumplir, el cual es reunir a todos los ciudadanos del reino para que sean testigos y luz de las naciones. Si el cielo obedece a Dios plenamente, el objetivo, cumpliendo la voluntad de Dios aquí en la tierra, es que todos nosotros procuremos que todos los seres humanos también se sujeten a la voluntad y al propósito divino. Es interesante que en el planteamiento de la teodicea, que es lo que estudia la existencia del mal, hay un concepto que plantea que un día Satanás, siendo un ángel de luz, pretendió hacerse Dios, y él con miles de ángeles que le siguieron fueron expulsados del reino. Desde ese momento todos entendieron que en el cielo se hace lo que Dios dice. De esa manera, aquí en la tierra todos debemos entender lo mismo. Para eso estamos constituidos, para hacerle saber al mundo que hay un Dios que desea que hagamos su voluntad, porque haciendo su voluntad todos disfrutaremos de bien. A fin de cuentas, el reino de Dios es una sociedad en la tierra en la que la voluntad de Dios se debe hacer tan perfecta como se hace en el cielo. Lo que esto quiere decir, mis amados hermanos, es que en el reino de Dios nadie que obvie el entendimiento de que hay que estar sujetos a Dios y procurar hacer su voluntad puede ser parte de su reino. Fíjese que la clave es hágase tu voluntad en mí. Hágase tu voluntad en nosotros. La gran pregunta pudiera ser, ¿y cuál es la voluntad de Dios que yo debo hacer? ¿Cuál es la voluntad de Dios que yo debo realizar? Miren, mis amados hermanos, como la Biblia es la constitución del reino, entonces necesitamos ir a la Biblia para conocer cuál es la voluntad de Dios. Lo que yo opino no necesariamente es la voluntad de Dios, pero lo que la Biblia dice sí es la voluntad de Dios. Voluntad de Dios a la luz de las Escrituras es todo aquello que Dios hace. Lo que Dios hace, lo hace en su voluntad. Pero no es solo lo que Dios hace, es lo que Dios desea que nosotros hagamos, sujetados a su aprobación. Eso es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es descubrir que Dios como Padre hace, como Rey hace, como Rey soberano realiza. Y todo lo que nosotros hagamos y todo lo que nosotros realicemos debe ser conforme al propósito y a la voluntad de Él. Note bien que dije ahorita que Jesús trajo el reino.
Y cuando trajo el reino lo introdujo en la vida de los discípulos. Y los discípulos descubrieron que si ahora tenían un nuevo reino que no era el judaísmo, entonces tenían que aprender una nueva oración. Tenían que vivir al amparo de una nueva experiencia confesional. Por esa razón, Jesús les enseñó el Padre Nuestro. Y desde luego, una vez ellos aprendieron a orar dentro del marco, dentro de los parámetros del Padre Nuestro, en el momento más difícil de Jesús, que fue el momento del Getsemaní, Jesús invitó a sus discípulos a orar con él. Note bien, ya ellos no oraban como oraba el reino judío. Ahora ellos oraban como se debe orar en el reino de Dios. Y ellos llegaron con Jesús al Getsemaní. Y dice la Escritura que Jesús los invitó para orar. Los invitó a la oración. La pregunta y la respuesta para ello es: ¿qué oraron? ¿Qué oraron en el Getsemaní? ¿Y sabe cuál es la respuesta? Oraron el Padre Nuestro. ¿Y por qué usted sabe, pastor, que oraron el Padre Nuestro? Porque Jesús lo oró. Jesús oró el Padre Nuestro en el Getsemaní. Fíjate que en el Padre Nuestro dice: hágase ¿qué? Tu voluntad. Y cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní, ¿qué fue lo que le dijo al Padre? Si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no, entonces hágase ¿qué? Hágase en mí tu voluntad. Por lo tanto, mis amados hermanos, la voluntad de Dios en el cielo es la perfección de sujeción y obediencia. La voluntad de Dios en la tierra también es la perfección de sujeción y obediencia. Y qué bueno es saber que Cristo la cumplió. Y a través de él, la iglesia hoy proclama: hágase tu voluntad en nosotros, en el cielo. Por lo tanto, ¿qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es dependencia total de él. Hasta que usted y yo no aprendamos a vivir en dependencia total de Dios, no estamos en su voluntad. A Dios no le podemos dejar fuera de nada en nuestra ecuación de vida. Porque Jesucristo dijo: separados de mí en este reino, nada podéis hacer. A todos nos debe interesar conocer cuál es la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nuestro trabajo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nuestra profesión? ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nuestros estudios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para con la crianza de nuestros hijos? A todos nos debe interesar cuál es la voluntad de Dios. Y en estos días políticos yo me atrevo a decirle algo más. Pregúntele a Dios cuál es la voluntad de Él con respecto al partido político por el que va a votar. La vida del hombre de Dios y de la mujer de Dios en el reino tiene que ser una vida sujeta a la voluntad de Dios incondicionalmente. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es vivir en la sabiduría y en la comprensión espiritual de todas las cosas. La voluntad de Dios es reconocer al Hijo de Dios y creer en Él como el Mesías para vida eterna. Juan capítulo 6 y verso 40. Su voluntad es nuestra salvación y la salvación del mundo entero. ¿Usted quiere conocer la voluntad de Dios con respecto a la humanidad? La Biblia dice: la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Juan capítulo 6, 40. Su voluntad es nuestra salvación y la del mundo entero. Gálatas 1, 3 al 4. La voluntad de Dios es nuestra integridad.
Esa es la voluntad de Dios, que seamos íntegros, no solamente con Él, sino que seamos íntegros con nosotros mismos. Y que seamos íntegros, ¿sabe también con quién? Con los que están en nuestro entorno. Es imposible en el reino pretender ser íntegro con Dios sin poder ser íntegro con usted mismo y con el reino. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos, que vivamos en una experiencia de agradecimiento a Dios, que demos gracias a Dios en todo, que descubramos que una actitud agradecida ante Dios es la actitud de todo ciudadano en el reino de Dios. La voluntad de Dios es que practiquemos haciendo el bien. Que todo lo que hagamos sea bien al sufrimiento de la carne, negándonos a las pasiones humanas. Desde luego, cuando leemos la expresión que dice, hágase en mí tu santa voluntad, la voluntad de Dios, una expresión colmada de resentimiento, como yo he escuchado en mucha gente. Y a ellos dicen, bueno, ¿y qué puedo hacer si esa fue la voluntad de Dios para mi vida? Eso no es sujeción a la voluntad de Dios. Sujeción a la voluntad de Dios, mis amados hermanos, es vivir en perfección, en amor y en confianza, cuando podamos decir como el salmista, el hacer tu voluntad es lo que más me ha agradado. El hacer tu voluntad es lo que más anhelo. El hacer tu voluntad es lo que más deseo. No olvide, mi querido hermano, usted no está procurando entrar al reino de Dios. Usted ya es parte del reino de Dios. Usted ya vive en el reino de Dios. Usted ya respira en el reino de Dios. Usted ya es ciudadano del reino de Dios. Viva conforme a la Escritura y digamos como el salmista, el hacer es lo que más a mí me satisface. Que Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Su palabra dice, mas buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, hermano, hermana, todo lo demás vendrá por añadidura. La palabra dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene la voluntad del Señor. Y vamos a cantar, pero antes vamos a orar. Señor, te pedimos en esta hora, te pedimos por cada persona que está en un tiempo de decisión. Señor, que sea tu Espíritu el que los lleve. Sea tu Espíritu el que los guíe a la decisión que sea conforme a tu voluntad. Señor, solo tú conoces las cosas que están cargando en esta hora. Solamente tú conoces las pruebas. Yo el corazón y que la decisión, porque que he oído que no aquí son ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén.